Me cuentan si me están oyendo bien, me confirman si me oyen bien. Bueno, entonces voy a compartir pantalla. Ya hemos visto, muchachos, pues obviamente miren ya dónde vamos en el examen del estado mental, ¿cierto? Em, Literalmente solamente nos queda faltando el apartado de senso-percepción, el octavo punto, que son funciones mentales superiores. Ese es un apartado propio de neuropsicología, entonces pues no vamos a verlo en esta materia de semiología. Entonces nos quedaría faltando sensopercepción, que es el séptimo, nos quedaría faltando el noveno, que es introspección, y el décimo, que es prospección, pero esos pues los vemos ya la próxima clase. Y con eso terminaríamos el examen del estado mental, pues y terminaríamos la materia. Listo. Entonces, pues hoy vamos a ver trastornos del pensamiento y del lenguaje, pero particularmente en la parte del contenido. Entonces, acuérdense que habíamos la clase pasada visto que la forma de yo conocer el pensamiento de alguien es a través del lenguaje. Es la única manera hasta ahora. Por ahí ya hay algunos adelantos con inteligencia artificial que permiten a través de resonancias magnéticas funcionales y de algunos electroencefalogramas empezar a traducir eso como si fueran pensamientos. Pero obviamente pues todavía el camino es un poco más largo. Por ahora la herramienta clínica para entender cómo piensa una persona y qué piensa esa persona es a través del lenguaje. Entonces, por eso, pues se hace la diferenciación del componente formal o la forma del pensamiento y el lenguaje y el componente de contenido, siendo la forma el cómo pensamos y cómo nos comunicamos, y el contenido es en qué pensamos y qué decimos, ¿cierto? Esa es la gran diferencia entre la forma y el contenido. Muy bien. Bueno, entonces, para empezar, las alteraciones de contenido o los componentes del contenido, ¿sí? Nos habla de qué comunica un paciente, ¿sí? Y por lo tanto podríamos deducir qué estaría pensando. Entonces, lo primero es que se adecúa una vivencia objetivable de la realidad, no a la realidad misma. Es decir, esto es importante, cada sujeto tiene su propia visión de la realidad. Y con esa visión de la realidad es muy importante empezar a entenderla. La forma para poder hacerlo es precisamente a través de la narración, de qué nos narra el paciente, qué nos cuenta de su propia experiencia objetivable, ¿sí? Esto particularmente nos permite entonces hablar de el nivel de la sensopercepción, ¿sí? Con ese nivel nosotros solo tenemos apreciaciones de la realidad, ¿sí? Normalmente vemos una pequeña cara de la realidad, muchachos. A veces creemos que la realidad es eso que podemos ver, oír, oler, degustar, eh, tocar, pero en realidad eso solo es una pequeña parte de la realidad. Piénsenlo de una manera muy sencilla, ¿sí? Eh, Piensen en el espectro de luz visible, ¿sí? La luz que nuestros ojos ven, los colores que podemos ver, la intensidad, la frecuencia de esa luz es muy específica. Por ejemplo, nosotros no podemos ver a través de nuestros ojos, ¿sí? Las ondas de radio, y las ondas de radio hacen parte de la realidad que nos rodea. Y no solamente porque tengamos antenas que las producen, no. El Sol produce ondas de radio. El planeta Tierra refleja ondas de radio. Otras estrellas y otros planetas están reflejando y produciendo ondas de radio. También el infrarrojo, que es el calor que sentimos. Nosotros lo podemos más o menos percibir con los cambios de temperatura en la piel, pero en realidad nosotros es muy difícil poder medirlo a través de nuestros sentidos básicos. Por eso, obviamente, hemos desarrollado técnicas a través de la ingeniería, de la tecnología, para ampliar nuestra visión de la realidad,
¿sí? Así es que podemos captar las ondas de radio, podemos ver el infrarrojo con lentes específicos de infrarrojo, podemos inclusive captar otras ondas u otras señales distintas, podemos inclusive oír frecuencias que no son audibles para nuestro oído naturalmente, ¿sí? Por lo tanto, muchachos, quiero que se saquen la idea de que el estudio de la realidad es solo a través de lo que podemos ver, tocar, oler, degustar. El estudio de la realidad es la forma, debe ser a través de que podemos medir objetivamente. ¿Listo? Entonces, con nuestro sistema sensorial, aún con sus limitaciones y con la capacidad de temporalidad que tenemos, sabemos que el tiempo tiene una cronología, antes, ahora y después. Esa es una de las variables que analizamos nosotros a través de esos sentidos. Pues vemos el tiempo transcurrir en la medida en que es paralelo al espacio, ¿sí? Y resulta también entonces que nuestro cuerpo tiene una espacialidad. Junto con nuestra propiocepción, sabemos cómo nos paramos, entre comillas, en el mundo, ¿sí? Muchachos, ¿qué es la propiocepción? ¿Quién me da un ejemplo? Me explica qué es la propiocepción y me da un ejemplo. ¿Alguien se anima a decirme qué es la propiocepción? Que es un sentido que tenemos, además de la visión, del gusto, del tacto, del olfato, del oído, de la audición. La propiocepción es otro sentido más, ¿sí? ¿En procesos no lo han visto? No, profe, todavía no. Muy bien. La propiocepción, entonces, muchachos, es la capacidad de, sin tener que ver mi cuerpo, saber dónde están sus partes. Les voy a poner un ejercicio muy sencillo. Si ustedes cierran los ojos, estiran una mano y levantan un dedo con los ojos cerrados, sin abrirlos, intenten coger ese dedo con la otra mano sin abrir los ojos. Uno sabe dónde está su mano, en el espacio. Eso es la propiocepción, es saber dónde están ubicadas las partes de mi cuerpo, aún sin tener que verlas, ¿sí? Aún sin tener que haberlas tocado previamente. Eso es la propiocepción. ¿Listo? Podemos analizar obviamente la causalidad y podemos construir una concepción objetivable de la realidad, más o menos con lo que podemos oír, escuchar. Como sabemos, de todas maneras sigue siendo limitado, pero por lo menos en el discurso con el paciente, nuestros sentidos básicos nos permiten eso. Listo. Y esto nos lleva entonces, muchachos, a la primera definición que tenemos sobre en qué pensamos, sobre lo que pensamos. Y esa primera definición se llama ideas sobrevaloradas. ¿Listo? Entonces, ¿qué son las ideas sobrevaloradas? Son aquellas ideas con alta carga afectiva y por eso tiene un rango de distorsión sobre la realidad, pero acepta prueba de realidad. ¿Listo? Muchachos, ¿qué es prueba de realidad? La prueba de realidad es que yo le puedo preguntar al paciente, bueno, pero eso que estás pensando, ¿realmente tiene que ser así como lo estás pensando? Y la prueba de realidad es que el paciente me va a responder, bueno, no, puede que no sea así, ¿cierto? Pero es que yo lo siento en mi interior, ¿sí? Entonces, miren, la prueba de realidad es que el paciente pueda llegar a cuestionar que eso no necesariamente sea así. Pero se llama idea sobrevalorada porque particularmente tiene una alta carga emocional para el paciente. Les voy a poner un caso no patológico, ¿sí?
Bueno, ahí está un caso, pero pues a los de teorías de personalidad ya les había hablado un poquito de esto. Entonces les voy a poner otro ejemplo sencillo. Supongamos que una paciente a mí me dice, doctor, es que yo tengo la sensación, que no es una sensación, pues porque no es a través de los sentidos, sino que es una idea en su mente, pero ella lo dice así, tengo la sensación de que mi novio me va a dejar en algún momento. ¿Sí? Ok, perfecto. Entonces uno podría decir, bueno, aquí hay una idea sobrevalorada de que posiblemente haya un pensamiento de abandono, por ejemplo, o una idea de abandono. Yo le pregunto a la paciente, bueno, ¿y existiría la posibilidad de que las cosas no fueran así? Y ella me dice, no, sí, pues, a ver, yo sé que es más una idea mía, pero yo tengo esa sensación, doctor, es que yo lo siento, ¿sí? Miren que ella aceptó prueba de realidad. La prueba de realidad es preguntar, bueno, ¿y sería posible que las cosas no fueran así? Eso es evaluar la prueba de realidad. Y la paciente, evidentemente, me dijo que sí, efectivamente, podría no ser así. Entonces, una idea sobrevalorada es eso, muchacho. Es una idea que esta paciente puede tener sobre el abandono, pero aunque acepte la prueba de realidad, sigue teniendo una carga afectiva alta por tener esa idea en su cabeza. ¿Listo? Sin embargo, también estas ideas sobrevaloradas pueden llegar a un punto de ser consideradas patológicas. ¿Sí? Cuando hablamos de que estas ideas sobrevaloradas pueden ser consideradas patológicas, lo primero, muchachos, es cuando olvido que no tengo el derecho a imponérselas a nadie. ¿Sí? Esto pasa mucho, por ejemplo, con algunas ideas, por ejemplo, hoy en día con estos grupos económicos o grupos también religiosos, pasa mucho, ¿sí? En donde hay personas que tienen la idea de que es que mi idea del mundo, de la realidad, de Dios, de la economía, de cómo tengo que invertir mi dinero, ¿sí? Se las tengo que enseñar a los demás. Y aquel que se oponga a esa idea está mal y lo debo condenar y lo debo perseguir. Eso es de por sí, eso ya es una característica patologizante de una idea sobrevalorada. Listo. Entonces, para que lo tengan en cuenta, y esa es una de las primeras señales para uno poder identificar si un pensamiento no es un pensamiento religioso, sino que ya empieza a ser, por ejemplo, una secta. ¿Sí? La definición de secta es que las ideas sobrevaloradas que se puedan tener en esa comunidad terminan siendo ideas que son altamente impositivas. ¿Listo? Lo siguiente también es que empiezan a generar disfuncionalidad personal y social. Entonces, aquellas ideas sobrevaloradas que empiezan a generar conflictos sociales o que empiezan a generar una alta carga emocional negativa para uno, ¿sí? Que empiezan a ser constantes en el tiempo, terminan siendo un factor patologizante de la idea sobrevalorada. Aquí podemos encontrar algunos ejemplos como ideas de catastrofización. Entonces, el paciente, por ejemplo, con ansiedad generalizada, está constantemente con una idea en su cabeza de van a ocurrir cosas malas, mi mamá se va a morir, yo me voy a enfermar, yo no podría soportar una enfermedad si me diera en este momento, tengo la sensación de que particularmente algo malo va a pasar, una catástrofe natural, o se van a morir las personas más importantes de mi vida, me va a ir muy mal en el trabajo, me van a echar. Esos pensamientos, esas ideas, cuando empiezan a ser lo suficientemente fuertes afectivamente y empiezan a generar mucho estrés en mí, ¿sí? De manera prolongada, estamos hablando de que son ideas sobrevaloradas de catastrofización que ya están en un punto de patologización, que ahí es donde hablamos de, esa es la característica básica de un trastorno llamado trastorno de ansiedad generalizada. ¿Listo? También podemos encontrar ideas sobrevaloradas con carga de desesperanza. Entonces es el paciente que empieza a decir, no, pues es que no tiene mucho sentido la vida. De verdad, pues como que yo para qué me esfuerzo, yo para qué sigo luchando, ¿sí?
que son pensamientos o ideas altamente cargadas, ¿sí? Con desesperanza, ¿sí? En donde yo podría preguntarle, bueno, y podría ser que vivir la vida podría tener algún sentido. Miren que estoy evaluando carga de realidad, ¿sí? La prueba de realidad, perdón, estoy evaluando la prueba de realidad. Entonces, el paciente me dice, no, no, yo sé que, pues sí, podría, pero es que yo siento que no. Entonces, es una idea sobrevalorada, ¿sí? Primero, acepta prueba de realidad, correcto, pero me está generando mucha disfuncionalidad personal y social. Por lo tanto, es una idea sobrevalorada patologizante. ¿Me siguen hasta ahí, muchachos? Profe, hola. Hola. Profe, ¿me podías explicar otra vez la de la idea sobrevalorada, por favor? Pero ¿qué partecita? La definición misma. No, dar, no sé, un ejemplo. Listo. Entonces te voy a dar otro ejemplo. Una idea sobrevalorada no patológica, la que te pongo acá, ¿sí? Que me gusta o me disgusta el orden. Es que yo puedo tener la idea, no, es mejor ser organizado, ¿sí? Listo. Esa es mi idea. Y yo le puedo decir, bueno, pero igual se vale ser desorganizado. No, sí, sí. O sea, se vale, pero yo siento que es mejor ser organizado. Listo. Eso es una idea sobrevalorada. La idea que tengo del orden. Otra puede ser que mi equipo es el mejor equipo del mundo. Así no lo sea. Y yo le puedo preguntar, hago la pregunta de la prueba de realidades. Bueno, pero existiría la posibilidad de que otro equipo pudiera ser mejor. No, no, sí, yo sé que de pronto hay equipos muy buenos y que de pronto podría uno pensar que son mejores, pero es que yo siento que mi equipo es el mejor. Esas son ideas sobrevaloradas, no patologizantes. Pero cuando Y esas la, ideas sobrevaloradas yo busco imponérselas a alguien o me empiezan a generar mucha disfuncionalidad personal y social, entonces podemos hablar de que esas ideas sobrevaloradas empiezan a tener una carga patológica. ¿Listo? listo, profe, gracias. Un gusto. Entonces aquí les pongo un ejemplo, ¿sí? Una idea de catastrofización, una idea sobrevalorada de catastrofización patológica es estar pensando de manera constante todo va a salir mal, ¿cierto? Una idea de desesperanza, una idea sobrevalorada de desesperanza patológica es ya no hay no hay nada que hacer, ya no hay nada que hacer, no tiene sentido pensar en salir adelante. Eso es una idea sobrevalorada, cuando se vuelve algo repetitivo, constante, que me empieza a generar mucho malestar. ¿Sí? Listo. También puede haber ideas sobrevaloradas patologizantes de minusvalía. Minus es menor, valía, pues la palabra lo dice, valor. ¿Sí? Entonces, cuando empiezo a sentir que no soy capaz de valerme por mí mismo, ¿sí? O que no valgo lo suficiente. Entonces, ideas repetitivas que yo puedo tener que me pueden empezar a generar malestar, es decir, ideas patologizantes, son ya no puedo valerme por mí mismo, esto me supera, no valgo nada. Son ideas sobrevaloradas. Patologizantes, pero ¿por qué siguen siendo ideas sobrevaloradas? Porque yo le puedo preguntar al paciente y hay que preguntárselo, bueno, pero ¿existiría la posibilidad de que las cosas no fueran así? ¿Que tú sí fueras capaz de valerte por ti mismo? No, no, sí, yo sé que hay cosas que, pues, con las que yo sí puedo. Ah, pero es que yo siento que no valgo lo suficiente, doctor, que no soy capaz. ¿Sí? Eso particularmente es una idea sobrevalorada. ¿Sí? También podemos tener ideas sobrevaloradas que en el modelo cognitivo, por ejemplo, nosotros llamamos cargadas de distorsión cognitiva, ¿sí? Entonces, existe una cosa que se llama abstracción selectiva, ¿sí? Y la abstracción selectiva es que estoy solo focalizado en una misma idea, ¿sí? Que tengo como una visión de túnel en donde sí o sí siento que mi novio me va a dejar, ¿sí? Y eso es como lo único que veo. Y él puede ser lo más detallista del mundo, puede dedicarme tiempo, puede dedicarme esfuerzos, puede decirme que me ama, pero estoy focalizada en que particularmente mi novio me va a dejar. Eso es una visión de túnel. Es una idea sobrevalorada porque yo le puedo preguntar a la paciente, bueno, pero existiría la posibilidad de que no fuera así. No, no, sí, pues la verdad es que él sí es detallista conmigo y él como que me dice mucho que me quiere, pero es que yo siento que eso es así.
Listo. Eso es una visión, una idea sobrevalorada tipo visión de túnel, ¿sí? También existen las ideas sobrevaloradas de tipo conmiseración, y es conmiseración con uno mismo. Entonces los demás tienen que tener compasión de mí siempre, ¿sí? Eso es una idea sobrevalorada de conmiseración. Es que así debe ser, los demás me deben tener lástima. Los demás siempre deberían ser compasivos conmigo mismo, ¿sí? Listo. Es una idea sobrevalorada. Vuelvo y repito, ¿por qué es una idea sobrevalorada? Porque acepta prueba de realidad, pero tiene una carga afectiva grande que le dice al paciente que las cosas son así. Listo. También podemos encontrar la intolerancia a la frustración, por ejemplo, puede estar cargada de ideas sobrevaloradas patológicas. La intolerancia a la incertidumbre también. Una falacia de control, ¿sí? Tengo que tener siempre el control de las cosas. Eso es una falacia de control. Falacia es lo que es falso. Termina siendo una idea falsa de necesitar tener el control. Eso es una idea sobrevalorada. La falacia de justicia, y es que todo en mi vida debería ser justo, o todo el mundo debería ser justo conmigo, cuando en realidad pues sabemos que la vida puede tener momentos justos y hay que buscar la justicia, evidentemente, pero que hay muchas cosas en la vida que no son justas, ¿sí? Listo. Esas son ideas sobrevaloradas. La confrontación terapéutica debe ser respetuosa, ¿sí? Para plantear esa prueba de realidad, ¿sí? El paciente le dice normalmente a uno cuando uno hace la pregunta de prueba de realidad es que yo sé que no es así, pero me siento así. Listo. Esa es la respuesta típica que uno encuentra para poder identificar una idea sobrevalorada. Listo. Muy bien. Antes de continuar, ¿quién me puede definir? ¿Quién me puede dar un ejemplo distinto a los que yo ya di? ¿Sí? De una idea sobrevalorada y cómo evaluaría usted qué es una idea sobrevalorada. Punto 5 de bonificación para el final. Profe, de pronto no era como el tema de, a ver, ¿cómo sería? Como el apego emocional, ¿no? Cuando... Huele mucho eso, huele mucho eso. Pero ya. Es nada, como digamos un apego emocional, como digamos, es que va a cambiar o que siempre está como con la esperanza de que, ay, ¿cómo le digo? Me enredé. No, Manuel, No es vas bien, así, va a vas cambiar, bien, sí, algo así. vas bien. Trata de ponérmelo como si fuera una frase que diría una paciente o un paciente. Pero no sé, Adelante. ¿Quién no me más? qué pena. Adelante. ¿Quién más quiere participar? Yo. Adelante. Profe, Sí, adelante. Hola. profe. Bueno, levante Profe, la mano. ay, perdón. No sería, digamos que hay gente que, digamos que le gusta, no sé, el K-pop. Entonces hay gente que no. Entonces, esta idea sobrevalorada es decir, el mejor género es el K-pop. Entonces viene la persona y dice, no, pero yo también creo que también es muy bueno el género, digamos, del reggaetón. O sea, le encanta el K-pop, pero puede dar una posibilidad del reggaetón. Acepta esa idea. Está cerquita, pero elabóramela un poquito más, sobre todo la parte de la prueba de realidad.
O sea, lo de a ver, ¿cómo lo diría? O sea, a mí me gusta el K-pop y solamente escucho K-pop. Viene una persona y me dice, hey, pero solamente K-pop. Bueno, tal vez podría optar por esto, tal vez. Y eso Pero, ya sería no público, pues pero, así no. pero más que una idea sobrevalorada en ese caso, eso es un gusto fuerte que tiene la persona. Pero sí podría plantearse, no, piénsalo de pronto un poquito más, piensa cómo se podría plantear una idea sobrevalorada en relación con ese gusto, ¿sí? No sé, puede ser que las únicas personas que puede, digamos que cuando se dicen fan, digamos que hay gente que le gusta el K-pop, pero hay gente que dice que para ser fan, tiene que, digamos, seguir, digamos, a los idols, escuchar obviamente mucho K-pop. ¿Sí me entiende? Ay, no sé. Sí, sí. Elabóramela mejor, María, como una frase que diría una persona con esa idea sobrevalorada. Bueno, le voy a dar el turno a Juliana, a ver, ¿listo? Profe, por ejemplo, yo lo pongo en el contexto de la universidad. Uno a veces se prepara lo suficiente para una exposición, ¿cierto? Sí. Pero sin embargo, uno siente que todo va a salir mal, que la gente no lo va a entender, que el profesor no le va a gustar, que no va a manejar el tema, que no le va a alcanzar el tiempo. Es como un constante, es como catastrófico, porque siempre, aunque sabe que maneja el tema y que lo ha preparado lo suficiente, tiene en su mente que le va a salir mal. Ok, ok. ¿Y cómo evaluarías prueba de realidad en ese caso de que la presentación va a salir mal? Eh, no, yo le podría preguntar que si estudió lo suficiente, que si maneja el tema, y él puede responderme que sí, pero que sin embargo siente que puede salir mal. Muy bien, Juli, muy bien. Punto 5. Perfecto, excelente. Eso es un muy buen ejemplo. Sigo repartiendo punto 5. ¿Quién más tiene mano levantada por ahí? Creo que iPhone de Manuel. Realizar si la cogí, es que me reventaba. Por ejemplo, ya que dije el tema de la música, eh, yo tengo un conocido que, digamos, dice que nada es música, solamente la música de Lana del Rey, pero que todo lo otro es basura. Ok, ok, muy bien. Entonces, pues él listo, ok, yo no le dije, listo, entonces si Lana del Rey, por ejemplo, sale y hace un concierto con Karol G, ¿sigue siendo música o no? Ok. ¿Qué te diría? Que no, que lo hace simplemente pues como por generar movimiento, fama o eso, pero que no, que si, o sea, como que dice, si lo hace sola, si es música, lo contrario no, porque los demás lo hacen sin contenido. Listo. Y ahí sigue siendo la idea sobrevalorada. ¿Cómo evaluarías tu prueba de realidad en ese caso? Ah, no, ya me fundí. Está bien, elabóralo un poquito más. ¿Quién más va a participar? Entonces yo tengo otro ejemplo, pero no por punto, pues. Está bien, sí, sí, no, pues porque ya pues te sería una unidad en una misma pregunta. Dale, Juli, otro ejemplo. Profe, no, como cuando uno está, cuando empieza en clases de conducción, ¿cierto? Que uno realmente le gana como el desespero de no coger el control y ahí es donde empieza como con ideas de minusvalía, es decir, no voy a ser capaz, esto me va a superar, no puedo hacerlo por mí mismo, ¿sí? Ok, Y ok. incluso después se puede dar un paso más, es que cada vez que coja el carro, pues realmente lo aprendió y uno realmente le preguntaría y él siente o sea, que se puede porque otros lo han logrado, pero que él siente el temor y cree que no va a ser capaz de superarlo. Pero luego incluso coge el carro y sale a la calle y siente que va a atropellar a todo el mundo. Sí, muy bien. ¿Y creo que más o menos lo respondiste, pero para ser claros, ¿cómo evaluarías prueba de realidad con ese paciente? ¿Qué le preguntarías? Vuelve como lo mismo, es decir, él es consciente de que sabe superar, pues de que puede alcanzar a aprender a manejar el carro, ¿cierto? Le preguntaría que si cree, que si es consciente que eso lo pueda superar a él, seguramente dirá que no, porque otros ya lo hicieron, que él sí es capaz. Ok, ok, esa es una buena pregunta. Preguntarle, pero bueno, realmente, si pensamos racionalmente o realmente crees que
posiblemente esto sí te pueda superar o que en Ajá. algún momento puedas realmente, existe la posibilidad de que si aprendas a conducir. ¿Listo? Sí, exacto. Eso Esa es. sería la pregunta. Bien, listo. Por aquí también hay otra mano levantada. Daniel. Creo que de pronto alguien que piensa como, ah, es que estoy embarazada, pero se hizo la prueba, pero aún es como, es que yo siento que estoy embarazada. Elabóramela un poquito más. Profe, por ejemplo, a ver, ya me hice una prueba de embarazo, ¿cierto? Y Ajá. me salió negativa. Y te salió Entonces, negativa. sí salió negativa, pero uno le dice, y entonces el paciente le dice a uno que, no, o sea, yo sé que salió negativa, ¿cierto? Pero es que yo siento que aquí algo se me mueve, pues, ¿sí me entiendes? Ok, ok. Y ya estás rayando con algo, porque, a ver, aquí ya estamos hablando de que él está teniendo sensaciones que le confirman su idea, ¿sí? Listo. Es decir, una cosa muy distinta es que me sale negativa la prueba y yo diga, ah, qué tristeza, yo como quería estar en embarazo, ¿cierto? Ah, ¿por qué la vida me decepciona de esta forma? ¿Cierto? Pero aceptó que la prueba salió negativa, ¿sí? Pero en ese caso que me están poniendo concretamente, ese caso ya no es tanto una idea sobrevalorada, porque hay senso-percepción involucrada. Y ahí ya la cosa empezó a cambiar, ¿sí? Ajá, listo, profe. Porque en las ideas sobrevaloradas no hay alteraciones en la sensopercepción. ¿Listo? Bueno, siquiera me ponen el ejemplo porque vale la pena aclararlo. En las ideas sobrevaloradas no hay alteraciones pues muy evidentes o muy marcadas en la sensopercepción. Pues yo puedo tener alguna ilusión en algún momento, pero ya esa afirmación empieza a rayar un poquito más con otra cosa distinta que vamos a ver. Ah, ¿Listo? listo, profe, gracias. Está bien. ¿Alguien más quiere participar? Muchachos, vea, lo de la idea sobrevalorada no es en sí un gusto muy fuerte que tenga, ¿sí? O un hábito, no necesariamente, no. Es una idea en mi cabeza, ¿sí? Que yo tengo sobre la realidad, pero que esa idea de la realidad la tengo llena de emociones, ¿sí? Les voy a corregir, por ejemplo, el caso del K-pop, ¿sí? El gusto por el K-pop no es una idea sobrevalorada, el gusto muy grande por el K-pop. El gusto por el K-pop no lo es, pero una idea sobrevalorada que podría estar ligada al gusto, es decir, es que el K-pop, que se une un poco con lo que decía, el ejemplo que ponía Manuel, es el K-pop es la única música que vale la pena. ¿Sí? Miren que es una idea con alta carga emocional, ¿sí? Que particularmente yo podría debatir. Entonces, como yo podría debatirla, ahí es donde se abre la puerta a hacer una prueba de realidad. La prueba de realidad es preguntar si tal vez existiría la posibilidad de que las cosas no fueran así. Si el paciente a mí me responde, no, sí, puede que sí, pero es que algo dentro de mí, es que yo siento una conexión tan grande por esa música, ¿sí? Listo. Miren que eso es prueba de realidad, muchachos. Entonces, el ejemplo es claro. Listo. ¿Sí? Profe, creo que tenemos un ejemplo ya claro para el punto 5. Adelante. Profe, mira, una persona que dice, que piensa que nunca va a encontrar el amor de su vida. ¿Sí me entiende? Ok. Su idea sobrevalorada es ponle en palabras de una persona. No, yo creo que yo no estoy hecho para el amor. Yo definitivamente no voy a encontrar nunca el amor de mi vida. Excelente idea sobrevalorada. Es muy común en muchos pacientes, muy común. ¿Sí? Sí, Listo. sí. ¿Y cuál sería la prueba de realidad? La prueba de realidad sería, o sea, la pregunta que uno le haría como terapeuta es Ajá. como, ¿tú crees de verdad que no existe una persona para ti? Algo así, como... Podría ser.
Algo ¿sí? más suave que eso, ¿cierto? Pero Porque el paciente te puede preguntar, te puede responder como, no, yo no creo, doctor, ¿sí? Entonces, por eso es muy importante la pregunta para poder evaluar la prueba de realidad. La ujú. pregunta, pero lo respondiste, entonces tienes el punto 5, muy bien. La Pero, pregunta debería ser un poco más precisa, ¿sí? por ejemplo, también podría preguntarle si tú has visto que de pronto en otras personas han encontrado el amor o están en una relación estable. Sí, el paciente les puede decir sí otras personas, pero yo creo que yo no, ¿sí? O sea, diría algo como seguramente sí, pero yo no creo que llegue. Pues yo siento de mi corazón que no creo que llegue para mí. O Eso es que lo no que llegue. diría, pero lo que quiero es que nos pulamos mucho en cómo formulamos la pregunta, ¿sí? La Sí. pregunta para poder realmente evaluar prueba de realidad es, bueno, eso es lo que tú en este momento sientes. Yo le puedo decir, bueno, tú sientes que tú no estás hecho para el amor, ¿cierto? Si nos vamos a ser estrictos con la realidad y con la racionalidad, ¿sí? Tú puedes realmente saber qué va a pasar de aquí a unos años y que de pronto de aquí a unos años aparezca alguien. Miren que estoy llegando al punto en donde lo estoy confrontando con las posibilidades. ¿Sí? Listo. Entonces, el paciente en esa pregunta me puede responder. ¿Sí? Bueno, no, pues es que uno realmente no sabe qué vaya a pasar más adelante. ¡Pum! De una. Prueba de realidad del paciente. ¿Sí? Pero ¿Mm? yo siento que yo tengo la sensación de que no va a encontrar a nadie. Ahí estaba la pregunta. ¿Sí? Listo. ¿Sí me hago entender con el caso específico? Sí, sí, profe. Muchas gracias. Ya entendimos. Por aquí también está con la mano levantada iPhone de Manuel. Profe, yo otra vez que necesito como terminar de concluir el tema del ejemplo, ¿cierto? Perfecto. Por ejemplo, digamos, en lo que te expuse de Lana del Rey, Karol G y eso, entonces le puedo decir, digamos entonces, en un futuro Lana del Rey fallece, nos quedamos sin música, ¿o qué pasaría? Pero no está siendo muy específica, Manuel, porque él te puede decir, se acabó la música, ¿sí? Ok, no, pero entonces, entonces lo que le dirían es de cargo. Por ejemplo, una pregunta que uno le podría hacer, bueno, ven, entiendo que para vos, para ti la definición de música es Lana del Rey, ¿es correcto? Sí, definitivamente, es que eso sí es lo único que se puede definir como música, ¿sí? Entonces yo le preguntaría, pero tú también entenderías que para otra persona podría ser música otro género, ¿sí? Entonces él me dice, ah, sí, pues otra gente puede pensar eso, pero están muy equivocados. Pero mira que inmediatamente me dijo, ah, sí, otra gente puede pensar eso, ¿sí? Pero están muy equivocados. Es decir, él se sostiene en su carga emocional, pero pudo validar que alguien puede llegar a pensar distinto. Abrió la posibilidad del debate. ¿Sí me hago entender? Sí, profe, gracias. Con gusto. Adelante, ¿quién? Por aquí hay otra mano levantada. Juli, Profe, sí, pero no es para aportar, sino es que tengo una pregunta. por supuesto. Las ideas sobrevalorizadas se dan, es decir, sobre acontecimientos como emocionales o también sobre conceptos, me explico. Sino que pensaba en lo del amor ahorita, en la persona que ya pues considera que no le va a llegar el amor de su vida. Pero, Sí. por ejemplo, una persona que, que considere que los amigos no existen, pero no es ni siquiera por experiencia, sino porque de pronto fue un concepto, el concepto de la amistad que sobrevaloró demasiado y por lo tanto nadie como que tiene ese concepto o esa forma de él pensar que por lo tanto no le va a llegar. Ahí también se podría considerar una idea sobrevalorada o eso es Por, otro factor. por supuesto, Juli. Exacto. Eso es un muy buen ejemplo. Te pregunto, ¿qué prueba de realidad le harías tú a ese paciente? Eh, Le preguntaría, espere, pienso. O- no, es que ahí me escapo. No, le preguntaría si lo que piensa, si lo que piensa sobre la amistad o lo que considera de amistad lo ve como viable.
pero no responde como a la prueba de realidad, porque él me podría responder que sí. Y les voy a dar un tip para que aprendan de una vez, muchachos. Cuando no sepan formular una pregunta de prueba de realidad específica para el caso concreto, simplemente hagan una pregunta. Bueno, yo te quisiera hacer una pregunta. En el caso hipotético más extremo, eso que me estás diciendo, eso que me estás contando o eso que me estás diciendo, ¿existiría, así sea la remota posibilidad de que no fuera cierto? ¿Sí? Miren que no lo tengo que poner específicamente como en el tema que el paciente lo dice. Y con abriendo esa posibilidad al debate, ya de entrada estoy evaluando prueba de realidad. Profe, Hola. un ejemplo también podría ser una persona que dice que yo soy mejor que todo el mundo. Por Yo supuesto, soy mejor. es una idea de grandiosidad propia del trastorno narcisista, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, una pregunta que uno le podría realizar es, ¿qué es para él ser mejor? ¿Sí me entiende? Pero eso no es prueba de realidad, eso es encontrar el significado de la persona. Ujú, Que tiene listo. Ajá. ¿Qué pregunta yo le haría? Bueno, listo, entiendo perfectamente que puedas estar pensando que no hay nadie mejor que tú, pero vení, seamos honestos, ¿sí? De verdad, no existe la remota posibilidad de que entre 8.000 millones de personas no haya alguien, en 8.000 millones de personas que hay en este mundo, no haya alguien particularmente que vos puedas considerar que, uy, como que me supera de pronto en algo. El paciente, si es una edad muy sobrevalorada, posiblemente me vaya a empezar a decir, no, doctor, yo estoy por encima de los 8.000 millones, ¿sí? Pero yo le digo, bueno, no, pero hablando en serio, te lo quería preguntar, ¿existe la posibilidad de que en algún momento pueda considerarse que hay alguien que pueda ser mejor que tú? O que pueda ser muy bueno en algo, inclusive que te pueda superar en algo específico? Y el paciente me puede decir, sí, puede ser que haya alguien. Pero es que yo me siento el putas. Pues me perdonan la expresión, pero así dicen algunos pacientes, ¿sí? Sí me hago entender cómo estamos evaluando prueba de realidad. Sí, Muy bien, perfecto. Bueno, entonces espero que haya quedado claro qué son las ideas sobrevaloradas, ¿sí? Que es una herramienta terapéutica, muchachos, muy grande. Y miren que con esto ya estamos empezando a desarrollar la habilidad de saber formular algunas preguntas, ¿sí? Listo. Muy bien. El siguiente componente ¿Me de, puedes devolver la diapositiva anterior, por favor? por supuesto, Profe, hay una pequeña pregunta, perdón. sí, por supuesto. Profe, uno cómo cuidar ahí con las ideas sobrevaloradas, como, a ver, no sé cómo formular la pregunta, pero digamos que hay una persona muy soñadora, ¿cierto? Es Sí. decir, que tiene un ideal de trabajo. Es el ideal de trabajo que siempre ha soñado, que lo tiene en su cabeza, pero que no existe en el mundo real. Y ella vive en función de eso. Pero, o sea, uno como terapeuta sabe que no, pero ¿quién quita que sí lo pueda lograr? O sea, y si al decirle, yo, venga, estás como salida de la realidad o esto puede que no llegue, yo también me estaría tirando no sé, sus sueños, sus proyectos, pero le haría más daño que bien porque pues uno no sabe que lo pueda lograr. No sé si me logra como entender. Por supuesto, Juli, y está bien la aclaración. Esto que les estoy planteando, ¿sí? Esto de formular estas preguntas, no es como a cada idea sobrevalorada que el paciente nos plantee de su vida y del mundo o de sí mismo, entonces le vamos a hacer prueba de realidad. No. Acuérdense que estamos trabajando con lo que el paciente nos dice que desea trabajar. ¿Sí me puedo entender? Que la demanda del paciente. Acuérdense que uno trabaja con la demanda del paciente. Entonces el paciente a mí llega a consulta y me dice, no, es que yo realmente me estoy sintiendo muy mal porque yo me he sentido triste, aburrido, porque yo siento que, a ver, el ideal que tengo de los amigos es tan grande que yo nunca voy a poder encontrar un amigo como el que yo me imagino. ¿Sí?
Pero mira que el paciente de entrada ya te está diciendo cuál es la queja. Y es que me siento mal, ¿sí? Porque no encuentro los amigos como yo los quisiera encontrar. ¿Sí me hago entender? Es decir, yo trabajo con lo que el paciente me abre la puerta. Si el paciente no me abre la puerta para hablar de, él piensa que la mamá de él es un extraterrestre, que él quisiera que su mamá fuera un extraterrestre y que se imagina que su mamá bajó del planeta, no sé, vudú, pues yo de eso no tengo por qué cuestionárselo. ¿Sí me entiendes? Es decir, yo trabajo únicamente, a menos de que el paciente me abra la posibilidad de decirme, bueno, no. La verdad, yo vengo a que usted yo no siento que haya necesariamente algo para trabajar directamente, pero me dijeron que yo tengo que venir donde el psicólogo, ¿cierto? Que porque eso es bueno para la salud mental, ¿cierto? Entonces, dígame usted, en ese caso, cuando el paciente abre tanto la puerta, ahí sí uno podría empezar a evaluar si hay alguna idea sobrevalorada que le esté generando alguna dificultad en su vida cotidiana. Ahí entraría uno a evaluarlas. Si no, uno trabaja es con la demanda del paciente y con la queja. ¿Sí? ¿Respondo tu pregunta con eso, Juli? Sí, profe, entiendo, pero no me responde del todo. Sí. Porque, o sea, no me responde qué haría yo, por ejemplo, si está bien, lo sigo con lo del trabajo. Me lo puso, pero sí le causa como dolor en este momento. Pero, ¿cómo sé yo que esta persona no podría ser el próximo empresario de que lo quiere lograr realmente y yo lo único que hago es, no, aterrízate? O sea, ¿cuándo yo debo potencializar como ese deseo y decirle, sí, sí es posible, ánimo, vamos a trabajar con eso, lo puedes lograr? Decirle ahí mismo, no, aterrice, ¿cierto? Total. Y es que, Juli, ahí hay un elemento, bueno, ya creo que ya te entendí mejor la pregunta. Es que aquí hay que diferenciar dos cosas. Una cosa es las motivaciones del paciente, otra idea son las ideas que son distorsionadas de esa motivación. ¿Sí? Entonces, él puede tener la motivación de, es que yo quiero llegar a ser el mejor empresario, ¿cierto? Ok, perfecto. Pero el paciente mismo me dice, no, pero yo me siento demasiado mal porque no lo logro. ¿Sí? Entonces, yo puedo llegar a decir, bueno, tu idea es que particularmente tú quieres llegar a ser el mejor empresario. Eso es una motivación, ¿cierto? Yo a esa motivación yo no voy a ir a combatirla. ¿Listo? Yo lo que sí puedo preguntarle es, bueno, ¿qué se necesita para llegar a ser el mejor empresario? Yo le puedo hacer esa pregunta. Bueno, no, para ser el mejor empresario, uno tiene que ser una persona que trabaje 24/7. ¿Sí? Ok, listo. A ver, ahora yo te pregunto, ¿es posible trabajar 24/7? ¿Realmente? ¿Sí? Entonces el paciente me va a decir, no, pues no 24/7, pero sí, pues muchas horas. Ok, le voy a hacer la siguiente pregunta. ¿Cuáles crees tú particularmente que pueden ser pensamientos asociados a la idea de a llegar a ser el mejor empresario del mundo, que en este momento te están generando una carga emocional negativa o te están haciendo sentir mal? ¿Sí? Mira que me estoy tratando de conectar con las emociones. Yo no estoy en ningún momento cuestionándole su motivación. Entonces el paciente me puede decir, no, doctor, lo que pasa es que si yo no llego a ser el mejor empresario del mundo, ¿sí? Yo soy un fracaso. Ahí apareció la idea sobrevalorada que es distorsionada, porque el querer ser el mejor fan de K-pop es una motivación, no es una idea sobrevalorada, ¿sí? Pero el pensar que si no lo es, entonces es un fracaso, eso sí es una idea sobrevalorada, ¿sí? Listo. Y esa sí la puedo entrar a refutar yo. ¿Sí me hago entender? Sí, profe, sí. Entonces, ahí está yo cómo puedo llegar a través de las preguntas a identificar cuál realmente es la idea distorsionada, ¿sí? Que puede estar alrededor de un gusto, de una actividad, de cualquier situación que se le presenta al paciente, que termina siendo realmente esa, la que le genera el malestar. Porque él puede tener el gusto, el deseo de querer llegar a ser el mejor empresario, pero si él no lo asociara con el fracaso, pues si no lo llega a hacer, tampoco es tan grave. ¿Sí? Listo. Es decir, le da la posibilidad de ser flexible
Bueno, si llegué a ser el tercero está bien, ¿cierto? No tengo problema. El problema muchas veces es cuando lo asocia con algo completamente negativo, por ejemplo. ¿Sí? Listo. Muy bien, Dani. Pregunta. Profe, tengo una pregunta respecto a la bonificación del parcial, ¿cierto? El 0.5. Profe, ¿este 0.5 solo se aplicaría a mi parcial, o sea, individualmente, o se aplicaría a todo el grupo, es decir, a mis compañeros de grupo? ¿Sí me entiendes? No, pues se aplicaría solo a ti. Solo a mí, bueno, está bien, profe, gracias. Sí, sí, sí. Sí, pues cada uno se, porque, bueno, sí, sí, pero es una buena pregunta. Déjame pensarlo a ver si lo considero. Bueno, Listo, profe, gracias. Al grupo, entonces, ahí compartimos. hola, Al grupo, ahí compartimos. déjenmelo analizar a ver qué tanto cedo mi idea sobrevalorada de eso. No, porque puede ser real. Bueno, sí, no, podría tener sentido. Lo que sí, podría tener sentido. Sí, 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 sí. Muy bien, muchachos. Bueno, entonces, el siguiente componente del pensamiento en contenido son los fenómenos obsesivos, ¿sí? Los fenómenos obsesivos, particularmente, ¿sí? Son esos elementos que parasitan el contenido del pensamiento. Es decir, como esas imágenes, pensamientos, impulsos que se me vienen a la cabeza y que yo no puedo dejar de pensar y me dan vueltas y me parecen desagradables, me producen pánico, me producen miedo, ¿sí? Esos son fenómenos obsesivos, ¿sí? Listo. Entonces son repetitivos, desagradables. La persona no quisiera pensar en eso, pero sabe que son propios, que nadie se los está poniendo en su cabeza, que hacen parte de su pensamiento. Listo. Se conocen como pensamientos intrusivos. Listo. Esto puede aparecer obviamente con ansiedad y a veces alguna conducta para tratar de desaparecerlos. El pensamiento de mi casa se me viene la imagen a la cabeza de mi casa incendiándose. Entonces me tengo que volver 5 veces a ver si cerré la llave del gas. ¿Sí? Listo. Ese es un ejemplo de un pensamiento obsesivo. ¿Sí? Puede no ser patológico. Todos los seres humanos de alguna manera podemos tener fenómenos obsesivos en algún momento, pero cuando empiezan a ser recurrentes, constantes, y empiezan a generar mucho malestar, se habla de fenómenos obsesivos patológicos. ¿Listo? Existen 3 tipos de fenómenos obsesivos. Existen ideas obsesivas, imágenes obsesivas o impulsos obsesivos. ¿Listo? Entonces, ¿qué son las ideas obsesivas? Bueno, aquí particularmente les tengo que explicar un elemento importante, ¿cierto? Que hay un psiquiatra por allá a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, apellido Kandinsky, ¿sí? Que Kandinsky es uno de esos psiquiatras que uno dice de esta manera muy brillante, porque para poder explicar qué eran los fenómenos obsesivos, les dijo a las personas, vea, existe una cosa dentro de su cabeza que se llama el espacio de Kandinsky. Pues le pusieron ese nombre después, pero él decía, hay un espacio en su cabeza, que hágase de cuenta que es como una sala de cine, como una sala de teatro, ¿sí? Donde usted proyecta sus pensamientos, donde se están pasando las imágenes en su cabeza. Eso se llama el espacio de Kandinsky hoy en día a nivel psicológico y a nivel psiquiátrico, donde usted en este momento ponga la imagen en su cabeza de un elefante rosado. Ahí donde se lo está imaginando, en esa parte de su cabeza, eso es el espacio de Kandinsky. ¿Listo? Donde usted habla consigo mismo internamente. Eso se llama el espacio de Kandinsky. Es como si estuviera escuchando el audio de un teatro o el audio de una sala de cine. ¿Listo? A eso se le llama espacio de Kandinsky. Entonces, ¿cuál fue la definición que él dio de los fenómenos obsesivos? Y es que los fenómenos obsesivos son imágenes, sonidos, palabras, ideas que llegan a ese espacio de Kandinsky, invaden el espacio de Kandinsky y están ahí presentes de alguna forma. ¿Listo? Entonces, en ese espacio de Kandinsky pueden aparecer ideas que son verbalizaciones mentales, por ejemplo, dejé la puerta, es que la muerta, perdón, la puerta abierta, ¿sí? Dejé la puerta de la casa abierta,
¿sí? Es que la puerta abierta, Dios mío. Dejé la puerta abierta, es una verbalización que se me viene a la cabeza y no soy capaz de quitármela de la cabeza, ¿sí? También puede haber obsesiones religiosas. Entonces se me viene la imagen de Jesucristo señalándome y diciéndome, eres culpable, eres culpable, eres culpable. Son muy comunes esos fenómenos obsesivos, los fenómenos obsesivos religiosos, ¿cierto? También se me puede venir una imagen del diablo persiguiéndome, ¿cierto? Se me viene la imagen del diablo en la cabeza. Ojo, no es que esté sintiendo que el diablo me persigue, no, no, no. Se me viene esa imagen a la cabeza. Yo sé que es una imagen de mi cabeza. Listo. Preguntas, muchachos. Profe, yo tengo una pregunta. Adelante, Juli. Profe, esto aplica también, es algo distinto en el sentido de acontecimientos que a uno le ha sucedido. Por ejemplo, yo tengo memoria de la muerte de un primo que se suicidó muy chiquitico Sí. y casi que siempre, o sea, es involuntario, casi que siempre yo lo tengo como en memoria sin querer, sin querer. O a veces como con las exnovias que uno también como o sea, puede pasar 3 años y es seguido, constante un recuerdo, pero de algo ya sucedido, o aquí es netamente algo que no sucede. Listo. Pero ahí te tengo que hacer una pregunta. ¿Esas imágenes seguidas, repetitivas, te generan algún malestar a ti? No, pero sí peleo con ellas porque no quisiera como tenerlas. Entonces, si peleas con ellas es porque sí genera como algún rechazo, por lo menos de tu parte, Sí. ¿cierto? Eso es una imagen obsesiva, es correcto, ¿sí? Que no necesariamente son patológicas, ¿sí? Muchas veces son recuerdos, son recuerdos intrusivos en muchas ocasiones que igual no afectan tu diario vivir, pero te generan malestar, ¿sí? Entonces son fenómenos obsesivos no necesariamente patológicos, ¿sí? Listo. Porque no está pues no es una sensación de malestar significativa, me imagino. No, pues no Exacto. como al principio, pues al principio fue como un momento de duelo, pero ya en este momento no es Exacto. como la escena, pero no más, no me produce como más. Sí. Sí, eso es un buen ejemplo, Juli, de una idea obsesiva o de una imagen obsesiva no patológica, porque no está afectando tu funcionalidad, pero genera algo de rechazo en ti, de una imagen que no puedes controlar que traes a tu cabeza. ¿Sí? Sí. Listo. Eso pasa, por ejemplo, en otro tipo de patologías como el trastorno de estrés postraumático. En el trastorno de estrés postraumático pasa mucho que aparecen flashbacks. Esos flashbacks que son recurrentes del evento traumático que se me pasan y se me pasan por la cabeza y yo no quiero pensar más en eso. Esos son fenómenos obsesivos particulares del estrés postraumático. ¿Sí? Listo. Gracias. Pero generan mucho malestar y mucha disfunción en el día a día. Listo. Muy bien. Bueno, entonces, imágenes obsesivas, lo que les decía, imágenes tabú o pequeños videitos como secuencias de imágenes, ¿sí? Imagen del diablo, me veo haciéndome daño a mí mismo, haciéndole daño a alguien más, entonces se me viene la imagen de yo cogiendo un cuchillo y enterrándosela a mi mamá todo el tiempo, ¿sí? Eso es un fenómeno obsesivo. Y yo se los decía a los de teoría de personalidad, pero se los digo a todos. En ningún caso pueden tener la totalidad seguridad de que en ningún caso le va a hacer daño a su mamá. Es solo una imagen que le genera mucho malestar tenerla, pero eso no implica que vaya a ser absolutamente nada malo, ¿sí? Listo. También pueden ser imágenes de contenido sexual desagradables para la persona, ¿sí? Entonces, el caso, por ejemplo, de una persona heterosexual que tiene imágenes recurrentes en su cabeza de tener relaciones sexuales con una persona del mismo sexo. Pero cuando uno va y evalúa si hay gusto o no por ese género, pues por el género que particularmente lo representa, no hay ninguna atracción sexual, pero las imágenes están pasándose por su cabeza, ¿sí? Eso es un fenómeno obsesivo, ¿sí? Distinto a si el paciente me dice, no, pero es que en el fondo sí hay un gusto. Bueno, eso es distinto, ¿sí? Puede haber, además del fenómeno obsesivo, también puede perfectamente ser un gusto normal de la persona, ¿listo? Pero entonces es muy importante evaluarlo, ¿listo? Profe, Hola.
Un ejemplo también podría ser que una persona, digamos, empiece digamos que le guste a alguien, y entonces cada rato piense y piense por esa persona. O, si me entiendes, eso sería un pensamiento obsesivo. No, porque Digamos que no tiene nada que ver con uno. pero no necesariamente porque no tenga que ver con uno. Pero pensar, el enamoramiento se siente desagradable. Sí. ¿Qué? No. Exacto, exacto. Pues esperaría que no. Pues para alguien puede ser desagradable, ¿cierto? Pero pues Ujú. típicamente no lo es. Entonces, como no genera desagrado, no es un fenómeno obsesivo. Ah, listo. Entonces necesita que sea desagradable. Sí, es desagradable que el paciente no lo quiere tener en su cabeza. ¿Sí? Ah, ¿Listo? listo. Sí. Muy bien. Bueno, entonces, eso es importante. ¿Listo? Muy bien. ¿Alguna otra pregunta, muchachos, hasta ahí? Muy bien. El siguiente fenómeno obsesivo son los impulsos obsesivos. Miren, esto pasa mucho, ¿sí? Y esto nos pasa a todos, pero hay pacientes que particularmente lo tienen bastante, ¿sí? Sobre todo pacientes con TOC, cuando ya llegan a un extremo. Y están muy asociados al fenómeno de la conación. ¿Se acuerdan en la psicomotricidad de la conación? Como el deseo, el impulso por hacer algo, ¿sí? Por realizar una actividad motora. ¿Listo? ¿Ustedes les ha pasado que sin tener ideación suicida, valorando la vida, se paran en el borde de un balcón o se paran en una ventana y algo como que entre ustedes, como que los empujara como a saltar? ¿Sí? Y uno dice, uy, no, ¿qué es eso tan maluco? Como que algo, sabiendo que yo valoro la vida, ¿por qué estoy teniendo como esa sensación de querer saltar? ¿A alguien le ha pasado? Sí. Es muy común, muchachos. Eso se llama un impulso obsesivo. No es que usted tenga ideación suicida, no es que usted no esté valorando la vida. No. Es un fenómeno propio del cerebro que el cerebro empuja una respuesta de riesgo para inclusive generar la sensación de rechazo. ¿Sí? Es un mecanismo de defensa, pero eso se le llama impulso obsesivo. Profe, también puede ser, digamos, la impulsividad. Ay, por ejemplo, sentir un impulso, digamos, digamos, golpear a alguien, pero uno porque, pues, uno simplemente quiere hacerlo, pero no es porque uno desee, sino porque es impulso. Sí, y esa diferencia es importante. Una cosa es que uno lo quiera hacer, otra cosa es que se me viene el impulso de querer golpearlo, como que todo mi cuerpo me lleva a golpearlo, pero yo digo, no, pero ¿por qué estoy haciendo esto? No, yo no quiero, ¿sí? Se siente desagradable esa sensación, ese impulso. Eso es un impulso obsesivo. Ya, si tú tienes ganas, si eres impulsivo y te llevas y lo llevas y fuiste a golpearlo, eso es una conducta impulsiva, pero no un impulso obsesivo. ¿Listo? Es una Ay, sensación desagradable de profe, por ejemplo, lo de las ideas, que era de, digamos, querer hacerle daño a alguien. También se podría decir como un impulso de hacerle daño, pero obviamente uno dice, no, ¿esto qué es lo que...? eso es un impulso obsesivo, muy bien, así es. Eso es un impulso obsesivo, sí, sí, muy bien, sí. ¿Quedan claros, muchachos, con esos tres definiciones? Esto es importante, y es que tanto las ideas sobrevaloradas como los fenómenos obsesivos pueden presentarse de manera prevalente y de manera fija, es decir, estar en ese espacio de Kandinsky todo el tiempo, ¿sí? Pueden estar ahí todo el tiempo. Lo que pasa es que con las ideas sobrevaloradas, ojo, aquí van dos definiciones importantes, ¿sí? Con las ideas sobrevaloradas, yo tiendo a ser egosintónico, ¿sí? Entonces, voy a devolverme un poquito para definirles esos dos conceptos. Entonces, existen dos conceptos muy importantes, muchachos, ¿sí? Yo puedo ser egosintónico
Yo le cambio el color a esto. Yo puedo ser egosintónico o puedo ser versus egodistónico. ¿Cuál es la diferencia entre el egosintónico y el egodistónico? Eso es qué tan sincronizado, qué tan sintonizado estoy con eso que estoy pensando, que hay en ese espacio de Kandinsky. Y el egodistónico es qué tan desincronizado, qué tan desagradable puede ser tener ese pensamiento en mi cabeza. Entonces, si yo, por ejemplo, digo que Lana y el Rey es la mejor música de todas, yo estoy sintonizado con eso. Eso es una idea, un pensamiento egosintónico, ¿sí? Pero si por el contrario, yo tengo una imagen desagradable en mi cabeza que me está diciendo, por ejemplo, en la imagen de voy a matar a mi mamá, voy a matar a mi mamá, ¿sí? Es un pensamiento que sé que está dentro de mi cabeza, por eso no es un delirio, ¿sí? Pero me parece desagradable, eso es egodistónico. ¿Listo? Por lo general, las ideas sobrevaloradas son egosintónicas, no siempre, ¿sí? Hay algunas en donde puedo yo ser egosintónico, ¿sí? Es decir, no me gusta pensar en eso, pero siento que es así. Eso es una idea sobrevalorada, egosintónica. Pero generalmente las ideas obsesivas son egodistónicas. ¿Listo? ¿Es clara esa diferenciación, muchachos? ¿Listo? Profe, acá, por ejemplo, digamos, Hernán dice que, digamos, lo egosintónico es algo idealizado, por ejemplo, ¿cierto? Y lo egoistrónico, lo desagradable. No necesariamente. No necesariamente. O sea, sí está muy cerca la definición, sí está cerca. Pero el egosintónico es que yo me siento bien pensando eso. ¿Sí? Es decir, yo estoy como muy de acuerdo con eso. ¿Sí? Como que me siento en congruencia con eso. ¿Sí? ¿Listo? Porque yo puedo ser egosintónico con una idea que no sea idealizada. Por ejemplo, con la idea de particularmente, yo podría decir, Colombia es un país con dificultades económicas, ¿sí? Esa es una idea. Y yo me siento en concordancia con esa idea. Y esa idea es idealizada. No necesariamente, es una idea que podría considerarse realista en cierto sentido, ¿sí? Y yo me siento sintonizado con esa idea. Es una idea egosintónica para mí, ¿sí? Me siento en congruencia, me siento que esa idea para mí es congruente, ¿sí? Listo. Y no me genera malestar, eso es importante, ¿sí? En cambio, yo podría estar con, por ejemplo, una idea sobrevalorada idealista, ¿cierto? Es que sea egodistónica para mí, ¿sí? Es que particularmente, ¿sí? El mundo, ¿sí? El mundo es el mejor planeta de la galaxia de todas las civilizaciones que hay, ¿sí? Pero me parece horrible que seamos el mejor planeta del mundo, ¿sí? Eso sería más egodistónico, ¿sí? Listo. Me parece horrible pensar así. Listo. ¿Es clara la diferenciación, muchachos? A ver si la cogimos acá entonces. A ver. Okay. Egosintónico es como que se siente bien con su pensamiento.
Sí, sí, me gusta esa definición básica. Uno se Y siente el, bien. y el estrés tónico, o sea, lo tiene, pero le genera malestar tenerlo. Exactamente, así es. Sí, esa definición, Manuel, la puedes enmarcar en un libro. Egosintónico es que, sí, egosintónico es que me siento bien pensando eso. ¿Sí? Listo. Y egodistónico es que me siento mal pensando eso. Listo. Muy bien. ¿Sí? Perfecto. Bueno, entonces, ¿quedan claros esos componentes, muchachos? Listo. Esas dos definiciones. Aquí hay un elemento importante y es que tanto los fenómenos obsesivos como las ideas sobrevaloradas pueden ser prevalentes y es cuando esa idea o esa obsesión entra y sale de la mente, pero permiten que haya otros contenidos. Háganse de cuenta, en el espacio de Kandinsky, en esa sala de cine, yo estoy pensando en el examen que tengo mañana, pero se me viene por momentos repetitivos una imagen de mi gato se quedó encerrado en el closet, mi gato se quedó encerrado en el closet, ¿sí? Pero viene y va, eso es prevalente, ¿sí? Pero logro concentrarme en la idea de que tengo el examen mañana y que tengo que estudiar. ¿Listo? Una idea fija es que está presente todo el tiempo, que no sale, no entra y sale, no entra y sale. Y el fenómeno obsesivo en paralelo con el otro contenido, es decir, no se me sale de la cabeza, está ahí, ¿sí? Todo el tiempo pensando en el examen, pero esta imagen está fija, todo el tiempo ahí, ¿sí? Eso puede ser prevalente, es que entra y sale mientras pienso en otra cosa, ¿sí? Pero el fijo está todo el tiempo ahí parado. ¿Listo? También algunos teóricos no le dicen prevalente, sino intermitente. ¿Listo? Algunos ejemplos de fenómenos obsesivos pueden ser fenómenos obsesivos de contaminación. El paciente tiene recurrentemente la idea de estar sucio, ¿sí? La idea de las bacterias en la mano todo el tiempo, ¿sí? Pueden ser fenómenos obsesivos de duda, la idea recurrente de haber dejado alguna acción sin completar. De hipocondría, la imagen constante o recurrente, intrusiva de que puedo estar sufriendo algún tipo de enfermedad. También puede haber fenómenos obsesivos de celos y es preocupación recurrente por la infidelidad, la imagen constante de que mi pareja me está siendo infiel, ¿sí? Se puede acompañar de imágenes o escenas repetitivas de la pareja con un supuesto amante, por ejemplo, ¿sí? Esos son fenómenos obsesivos, ¿listo? También puede haber fenómenos obsesivos de conductas agresivas o terroríficas, pensamientos repetitivos, imágenes en el que el paciente está causando daño a otros. No es una fantasía en tanto que el paciente se resiste a ellas y las considera inadecuadas, ¿sí? También pueden ser obscenas o sexuales, imágenes o pensamientos intrusivos desagradables acerca de escenas sexuales que no coinciden con los gustos o inclinaciones del individuo. Alternativamente, pueden tratarse de frases obscenas que el individuo piensa podría proferir en público, ¿sí? Entonces, la imagen de yo estar delante de mi jefe en una reunión y decirle que es un hijo de puta, donde me salgan esas palabras, donde se me salga eso, ¿sí? Eso es una idea obsesiva, listo. ¿Es claro, muchachos? También pueden ser de tipo blasfemas, imágenes o pensamientos obsesivos relacionados con insulto, degradación, herejía, el sentido de respetar a Dios, la Virgen, etcétera. También pueden ser de conteo, operación mental repetitiva de enumerar o contar cosas. Mentalismo, son frases o palabras ridículas que se repiten sin cesar. También puede darse que mentalmente el sujeto repita trozos de canciones. Me imagino que a todos les ha pasado que, uy, esa canción se me metió a la cabeza y no soy capaz de repetir, no soy capaz de sacármela de la cabeza. Y uno dice, pues es que no quiero cantarla más en mi cabeza. Eso se llama un mentismo o mentalismo, muchacho. ¿Listo? Eso es un fenómeno obsesivo, no patológico. ¿Listo? Porque al rato a uno se le sale. Pero si esa canción permanece varios días y no soy capaz de sacármela y cada vez me está generando más malestar, empieza a ser un fenómeno obsesivo patológico. ¿Listo? Muy bien. Y vamos a dejar hasta ahí porque se nos viene delirio y esto requiere capacidad de concentración. ¿Listo?
Entonces ya saben, vimos ideas sobrevaloradas y vimos fenómenos obsesivos. Listo. No sé si tengan preguntas hasta ahí frente a esos dos. Y ya dentro de 8 días vemos delirio. ¿Preguntas, muchachos? Profe, muchas gracias. Con mucho gusto. Bueno, entonces nos vemos dentro de 8 días. Pues ya si es presencial, pues mañana, dentro de 8 días no hay problema. Y pues vemos delirio, ¿cierto? Ya nos quedaría faltando prácticamente nada para terminar. Lo que les digo, vemos delirio, empezamos sensopercepción y ya dentro de 15 días pues terminaríamos el curso con lo que nos quede faltando de sensopercepción y con prospección e introspección. ¿Listo? Profe, Venga, sí tengo una pregunta, qué pena, pero es con respecto al parcial. Por supuesto. ¿Se le trae en físico, se le manda un correo? ¿Cómo es la presentación de eso? Si puede ser en físico sería lo ideal, porque yo me canso mucho leyendo en pantallas, pero si no pueden, me lo pueden enviar al correo electrónico y por el grupo de WhatsApp de semiología me ponen los nombres y me ponen, profe, nosotros 3 se lo enviamos al correo. ¿Listo? Listo, gracias. Con gusto. ¿Alguien más me iba a hacer otra pregunta? Bueno, muchachos, entonces con eso terminamos. Ahorita me encargo de mandarles esta clase grabadita para que igual la tengan y cualquier duda me van contando. ¿Listo? Profe, tenemos una pregunta respecto al parcial. Adelante. Sí. Profe, ¿cuál es la diferencia entre motivo de consulta y queja? Entre motivo, porque De motivo de consulta es uno, ¿sí? Ujú. Motivo de consulta. Son motivo, queja y demanda. Ajá. Sí, motivo, queja y demanda. Entonces, señor. el motivo muchas veces puede ser la queja o puede ser la demanda, pero a veces es distinto. Les voy a poner un ejemplo, ¿sí? ¿Cuándo los podría yo diferenciar? Bueno, y les voy a dar una salvedad. En las historias clínicas solamente hay que poner el motivo, que puede ser la queja o puede ser la demanda u otro motivo adicional. Pero les voy a dar un ejemplo en donde aparecen las 3. El motivo general que me dio el paciente, no, yo vine acá porque el psiquiatra me remitió donde usted. Ese es un motivo para consultar en psicología, remisión de psiquiatría. ¿Listo? Pero cuando le pregunto, bueno, ¿y cuál sería tu demanda en para la consulta? Ah, no, es que yo quiero aprender a relacionarme mejor con mis compañeros de trabajo. ¿Sí? Esa es la demanda. Ay, les estoy sapeando el parcial. Otra demanda distinta podría ser, no, yo vine acá porque yo quisiera sentirme mejor. Listo. Eso es lo que le estoy demandando al terapeuta. Y la queja es lo que a él lo aqueja. Entonces, y no, es que yo vine aquí, doctor, porque yo me estoy sintiendo sin ánimos de nada. Me estoy sintiendo triste. Esa es la queja. ¿Qué está aquejando al paciente? Listo. ¿Es clara la posible diferencia entre las 3? Más o menos entendemos, profe, cuál es la diferencia. Ok, ok. Muchas gracias. ¿Quieren que les dé otro ejemplo? Profe, sí, por favor, nos gustaría otro ejemplo. Listo. Motivo de consulta que podría ser diferente a la queja y a la demanda. Como les digo, la queja y la demanda podrían ser, yo las puedo poner perfectamente también en el motivo, ¿sí? Porque el motivo es como el concepto general, pero un motivo, no, yo vine acá porque mis papás me mandaron donde usted, ¿sí? Típico en adolescentes. Bueno, ¿y qué te gustaría que trabajáramos? Le pregunto yo. Entonces el paciente me puede decir, bueno, no, venga, ya que estamos acá, a mí sí me gustaría aprender métodos de estudio porque me está yendo muy mal en el colegio. Miren que ahí ya me respondió tanto la demanda como la queja. ¿Cuál es la demanda? Aprender métodos, estrategias o técnicas de estudio. Porque la queja es, me está yendo muy mal en el colegio. ¿Sí? La queja es lo que le desagrada, lo que no está funcionando. La demanda es lo que le gustaría trabajar. El motivo pueden ser esas dos
o puede haber un motivo adicional. Listo. Listo, profe, muchas gracias. Otra preguntita, profe, ahí. Por supuesto, adelante. Eh, Profe, ¿el movimiento de manos del paciente es causado por el síndrome de Tourette o es algo aparte? Es una muy buena pregunta, Dani. Es una muy buena pregunta. No te lo puedo sapear, Ah, pero se vale que hipoteticen. Una hipótesis puede ser una posible causa del síndrome de la Tourette, ¿sí? De acuerdo. Pero podría haber otra posible causa. Acuérdense que los pacientes pueden tener chitos, papitas y doritos. Es decir, pueden tener muchas cosas al mismo tiempo, ¿sí? Claro. La Sí, idea sí. es que puedan hipotetizar las posibilidades. Ya obviamente, pues uno ya después va descartando, va evaluando estas, habla con el neurólogo, bueno, él tiene un movimiento tal, eso es particularmente causado por el síndrome de la Tourette. El neurólogo le puede decir sí o le puede decir no, en el caso del no, dependerá de cada caso, pero por lo menos hipotetizar, ¿cierto? Listo, profe. Muy bien, Muchas gracias. con gusto, Dani. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? Bueno, entonces nos vemos dentro de 8 días. Cualquier cosa estoy atento. ¿Listo? Chao, muchachos. Un abrazo. Profe, gracias. A ustedes. Muy bien.